Bienvenida a esta exploración a fondo. Hoy tenemos en nuestras manos un texto que desafía una de las palabras más comunes en el vocabulario de la fe. Se trata de El Dios sobrenatural del pastor Freddy Delgado, y nuestra misión es desglosar un argumento que es, a la vez simple y profundamente provocador. La idea de que los términos sobrenatural y magia no solo son incorrectos, sino que son de hecho herramientas de engaño. Así es. Lo que el texto propone es, en esencia, un reinicio conceptual. Nos pide que dejemos de pensar en los milagros como actos que rompen las leyes de la naturaleza y que empecemos a verlos como la manifestación, digamos, perfectamente lógica de la naturaleza de un ser infinito. El análisis de hoy se va a centrar justo en esa línea que traza el autor entre el engaño que imita el poder y, por otro lado, el poder auténtico que emana de lo que él llama la naturaleza divina. De acuerdo. Entremos en materia entonces. El punto de partida es una afirmación bastante audaz, que el término Dios sobrenatural es un problema en sí mismo. Sí. Y el autor lo conecta directamente con la palabra magia, y aquí es donde traza una línea muy, muy dura. Afirma que la magia, sin excepción, proviene de poderes malignos, nunca de Dios. Totalmente. Y para que no quede en una simple declaración, nos lleva de inmediato a un caso de estudio bíblico. Simón el Mago en el libro de los Hechos. Este hombre tenía a toda la región de Samaria, fascinada con sus artes mágicas. Pero el detalle crucial es lo que la gente decía de él. Y cito, decían, «Este es el gran poder de Dios». Claro. Ahí está el núcleo de su argumento. Lo fácil que es confundir un espectáculo impresionante con una manifestación divina. Un momento. Que la magia siempre provenga de poderes malignos es una afirmación muy absoluta. En muchas culturas, la palabra magia no tiene esa connotación inherentemente negativa. ¿El autor reconoce eso o escribe desde una perspectiva estrictamente judeocristiana? Escribe totalmente desde esa perspectiva. Para él no hay matices, Se apoya en la idea de que cualquier poder que no emane directamente de la naturaleza divina de Dios es, por definición, una imitación, y por lo tanto, un engaño de origen maligno. No deja espacio para zonas grises, para nada. ¿Y para fundamentar esa condena, qué hace? Pues se va hasta la raíz, hasta la ley judía. Claro, busca un precedente. Exacto. Argumenta que no es una idea nueva del cristianismo. Ya en el Antiguo Testamento, en libros como Deuteronomio y Levítico, hay prohibiciones muy explícitas contra todo lo que huela a hechicería, adivinación o consulta a los muertos. La ley las llama directamente una abominación, o sea, algo que Dios detesta. Con esto, el autor básicamente traza una línea en la arena y dice, el poder de Dios está aquí, y todo lo demás, todo ese mundo oculto, está en el otro lado. No se tocan. Ok, entonces la magia es una trampa. Pero, si es una trampa, ¿por qué funciona? O ¿por qué parece funcionar? Me intriga esa idea de la imitación que menciona, porque no habla de algo burdo, sino de una copia casi perfecta. Sí, y ese es el siguiente pilar de su argumento. La estrategia más efectiva del engaño no es la negación, es la imitación. Y de nuevo nos da ejemplos muy visuales. Piensa en la confrontación de Moisés y Aarón con los hechiceros del faraón en Egipto. Claro. Aarón arroja su vara y se convierte en serpiente, un acto de poder divino. ¿Y qué hacen los hechiceros? Pues, usando sus artes secretas, hacen exactamente lo mismo. Sus varas también se convierten en serpientes. Y luego con las plagas. Cuando Aarón convierte el agua en sangre, ellos lo replican. Cuando hace aparecer ranas, ellos también lo logran. La imitación es tan buena que, para un observador casual, sería imposible distinguir la fuente del poder. Totalmente. Precisamente. La distinción solo aparece cuando el poder requerido es, digamos, creativo, como producir piojos del polvo. Ahí los hechiceros fallan y dicen, «Dedo de Dios es este». Ahí se rompe el engaño. Ahí se rompe. Para el autor, esta es la prueba. La imitación tiene un límite. No puede crear, solo puede copiar. Y de ahí el texto da un salto a la actualidad. Aquí es donde se pone polémico, ¿no? Porque traslada esa idea de obreros fraudulentos que se disfrazan de siervos de Cristo. Citando a Pablo en 2 de Corintios. Sí. Y lo aplica a ciertas prácticas en iglesias modernas. Sí, es una crítica directa y sin rodeos.
Delgado apunta a lo que él considera un enfoque excesivo en supuestos milagros y prodigios físicos, y menciona ejemplos muy específicos, como gente que afirma que Dios les hizo un trabajo de dentista o multitudes que caen desmayadas en masa durante un servicio. Esa crítica es potente. Hablar de Dios como dentista o gente desmayándose suena a que el autor está apuntando directamente a ciertas corrientes pentecostales o carismáticas. El texto explora por qué ese tipo de espectáculo tiene tanto atractivo. No explora a fondo, pero la implicación es clara. Es más fácil de vender, es más impresionante visualmente que el proceso lento y difícil de la sanidad espiritual interior. Es un atajo. Es una especie de atajo emocional. Imita el poder, pero sin requerir la transformación interna, que es el verdadero objetivo. Es un espectáculo que distrae de la verdadera obra que, según él, es la salvación y la regeneración del alma. Entiendo. Es la diferencia entre un efecto especial impactante y, bueno, un cambio profundo en el carácter. Entonces, si buscar lo sobrenatural es un campo minado lleno de imitaciones y espectáculos que nos pueden desviar, ¿cuál es el camino que propone el autor para acceder al poder de Dios de forma auténtica? La alternativa que propone es un cambio de enfoque radical. En lugar de buscar un evento externo, un milagro espectacular, el objetivo debe ser cultivar una condición interna. Se basa en una frase del apóstol Pedro: buscar ser participantes de la naturaleza divina. El poder no es algo que se ve, es algo que se es. Exactamente. Y según el texto, ese proceso de llegar a ser tiene un punto de partida muy concreto y sacramental, el bautismo. Esto parece crucial en su argumento. Fundamental. De hecho, vuelve al ejemplo de Simón el Mago para demostrarlo. Recuerda que la gente de Samaria estaba cautivada por la magia, ¿cierto? Cierto. ¿Qué rompió el hechizo? El texto dice que fue cuando Felipe les predicó el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y la respuesta de la gente fue bautizarse. Aquí es donde Delgado hace una distinción teológica clave. La que se refiere a la fórmula bautismal, ¿verdad? Exacto. El texto de Hechos dice que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Delgado insiste en que esto es vital. Para él, Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos o designaciones. Entiendo. Mientras que Jesús es el nombre específico que, según su interpretación, confiere la autoridad y el poder. Es la diferencia entre firmar un documento con el título El Presidente y firmarlo con el nombre propio que ocupa ese cargo. Esa es una distinción muy específica y para muchas denominaciones controversial, pero para el argumento del autor es el mecanismo de acceso a esa naturaleza divina. Para él es la puerta de entrada. Y fíjate que lo refuerza con otro relato fascinante del libro de los Hechos, el de los exorcistas ambulantes. Ah, sí. Los hijos de Esqueva. Esa misma historia es casi cómica si no fuera tan reveladora. Imagina la escena. Estos tipos ven el poder que tiene Pablo para expulsar espíritus y deciden que pueden usar el nombre de Jesús como si fuera un abracadabra. Como una fórmula mágica. Justo. Van y le dicen a un espíritu maligno: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y la respuesta del espíritu es memorable, brutal. El espíritu les contesta: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Uf. Y acto seguido, el hombre poseído los ataca, los desnuda y los deja huyendo heridos. Para el autor, esa es la demostración perfecta de su punto. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica que cualquiera puede recitar, es una cuestión de autoridad. Una autoridad que se recibe. Una autoridad que, según su teología, se recibe al nacer del agua y del espíritu, lo cual él conecta directamente con el bautismo correcto en el nombre de Jesús. Entendido. Entonces, el argumento se ha construido en varios pasos. Primero, deconstruye la idea de sobrenatural, asociándola a la magia y el engaño. Correcto. Segundo, identifica la imitación como la principal estrategia de ese engaño. Tercero, propone una alternativa: participar en la naturaleza divina a través de un acto de obediencia específico como el bautismo. Esto nos lleva a la pregunta final. Si el poder de Dios no es sobrenatural, entonces, ¿qué es? ¿Cómo lo define el autor? Lo define no por lo que hace en relación a nuestras leyes físicas, sino por lo que Él es en su esencia. El texto enumera sus atributos inherentes: infinito, eterno, omnipotente, inmortal, inmutable, omnipresente, único. El argumento final es que, para un ser con estas características, lo que nosotros llamamos un milagro, no es un acto sobrenatural.
es simplemente un acto natural para Él. Es una redefinición completa. Es como si nosotros, que caminamos por la tierra, viéramos a un pez respirar bajo el agua y lo llamáramos sobrenatural. Exacto. Pero para el pez es lo más natural del mundo. El autor está diciendo que lo que llamamos milagros son simplemente el respirar bajo el agua de Dios. Esa es la analogía perfecta. Para un ser infinito y creador de todo, hablar y que el universo exista no es romper las reglas, es establecerlas. Por eso la conclusión del texto es que llamar a Dios sobrenatural es, irónicamente, limitarlo. Se le está midiendo con nuestra vara. Cuando Él es la vara con la que todo se mide. Exacto. El texto afirma que es Satanás quien busca operar por encima de la naturaleza, porque no la creó y pues debe manipularla a través del engaño. Pero para el Creador, de quien el Salmo dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, su poder no está por encima de la naturaleza, es la fuente de la naturaleza. Por lo tanto, su poder no es sobrenatural, es simplemente divino. Simplemente divino. Es la expresión de su propia naturaleza. En resumen, el análisis de El Dios sobrenatural de Freddy Delgado es una invitación a desaprender. Nos puede que abandonemos un término, sobrenatural, que quizás hemos usado sin pensar, sugiriendo que puede ser una distracción o incluso una puerta al engaño. Y en su lugar, nos redirige hacia un concepto más profundo y exigente, la idea de participar en la naturaleza divina de Dios. Sí, y no a través de la búsqueda de espectáculos, sino a través de la fe y actos de obediencia específicos, como Él lo define, en el bautismo en el nombre de Jesús. Sí, y nos deja con una reflexión sobre el inmenso poder que tienen las palabras para moldear nuestra fe. Si un término tan aceptado y común como sobrenatural puede, según el argumento de este autor, ser una lente que distorsiona nuestra visión de Dios y nos expone al engaño, pues esto plantea una pregunta que va más allá de este texto. ¿Qué otros conceptos, qué otras palabras que damos por sentadas en nuestro lenguaje espiritual podrían estar definiendo nuestra relación con lo divino de maneras que no hemos considerado? Y quizá, sin darnos cuenta, alejándonos sutilmente de la esencia de su naturaleza.